9 de la mañana, 19 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Seguimos hablando de temas de la sociedad, nos metemos concretamente en educación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, presentó un informe recientemente sobre la manera en que incide el sentimiento de inseguridad en los estudiantes y el clima escolar en liceos y UTUs de todo el país. Para hablar sobre este tema, recibimos al presidente de la Comisión Directiva del Instituto, a Javier Lacida. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, antes de conocer cómo influye, ¿no?, la sensación de inseguridad, el clima escolar, la primera pregunta es cómo se decidió, por qué se decidió incluir estos nuevos elementos a los análisis que hace el INED. Porque el INED se focaliza en mirar los aprendizajes, pero los aprendizajes no pasan solos, ni pasan porque hay una serie de condiciones que favorecen o que dificultan los procesos de aprendizaje. Entonces, progresivamente el INED va poniendo foco en aquellas cosas que se vinculan, que se asocian con el aprendizaje para mejorarlo y facilitarlo o para obstaculizarlo. Esto del clima y el centro educativo es un tema que mi impresión es que ha sido poco privilegiado en la visión que tenemos en el Uruguay y en la política educativa uruguaya, por lo menos hasta épocas recientes en que se lo empezó a jerarquizar. Miramos la acción educativa como una relación entre el docente y el estudiante. Y toda la investigación en el mundo y también en Uruguay muestran que el docente logra trabajar bien cuando trabaja en equipo, cuando trabaja con los otros docentes. Y el clima educativo es algo que no se puede construir. Es muy importante el clima en cada clase, en cada aula, pero que no se puede construir el clima de cada aula aislado de el clima en el conjunto del centro educativo. En este caso, el liceo o la escuela técnica. Por eso nosotros, primero el año pasado, cuando hicimos... Estos datos son asociados, son cuestionarios que hicimos junto con la prueba en diciembre de 2022, en noveno año hoy, perdón, me cuesta cambiar el chip, en noveno año de educación básica, tanto en liceos como en escuelas técnicas. Y lo que quisimos mirar ahí fue, el año pasado dijimos, bueno, esto es la situación de aprendizajes. La situación de aprendizajes, dijimos, tiene una buena y una mala noticia. La buena noticia es que no empeoramos cuando gran parte del mundo empeoró por la pandemia. La mala noticia es que seguimos muy estancados y con alta inequidad. Ahora, es bueno para poder cambiar eso, mirar esos aprendizajes a qué se asocian. ¿Le sorprendió la percepción de seguridad, la influencia que tiene la percepción de seguridad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Lo que nos sorprendió fue que hubiera grupos de estudiantes, un número de estudiantes tan alto con sensación de inseguridad. La incidencia no. Si uno no puede trabajar no puede estudiar si no se siente seguro. Claro. Y si no se siente bien con el que tiene al lado. Sabíamos que eso, por eso lo estudiamos, era un factor incidente. Lo que encontramos fue un número alto de estudiantes, especialmente en los sectores de más bajos ingresos, que tienen percepción de inseguridad. Que, ojo, tampoco es nueva, es una percepción de inseguridad que ya existía en la medición anterior, que es de 2018, y que creció un poquito en esta medición. ¿Y qué compone esa sensación de inseguridad? Lo que nosotros podemos decir es lo que le preguntamos, cómo se sienten, porque además es percepción, no es que sufrieron hechos de violencia, es cómo se sienten... La sensación térmica, digamos. Pero Sí, claro. adentro del centro educativo, en las dificultades para llegar... Las dos cosas. En el análisis consideramos las dos cosas. Claro, en lo que pasa dentro del centro educativo, el centro educativo puede incidir directamente. Y incide a través del clima. No es
con medidas fiscalizadoras, que también tiene que haberla, pero básicamente lo que tiene que haber es un clima de respeto y de buen trato. Eso además ha sido, y de buenos vínculos. Eso ha sido muy estudiado, que los buenos vínculos son condición necesaria pero no suficiente para el aprendizaje. Especialmente, de nuevo, en sectores de bajos ingresos. Si yo me siento bien con el docente y con mis compañeros, yo puedo aprender. Tienen que pasar otras cosas. Tiene que haber buen programa, buen currículum, buena didáctica. Ahora, si me siento mal, los datos indican que es casi seguro que no aprendo. Javier, hace un tiempo nada más nos acompañaba también una experta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que había hecho un abordaje respecto a los desempeños educativos y el lugar donde vivían, la inseguridad en el barrio, y muchas veces daban cuenta, por ejemplo, de situaciones de tiroteos en la noche que no los dejaba descansar, y la llegada al centro educativo se retrasaba, llegaban mal descansados. ¿Eso también tuvo su percepción en este estudio que realizaron? Sí. ¿Tuvo su repercusión y su análisis? Sí. La violencia en el ambiente... Porque además, ya no solo en el aula o en el centro educativo, sino lo que trae desde la casa, ¿no? Sí. Hay, yo creo que tres como ámbitos. La casa, que a veces hay violencia en la casa y no en los otros ámbitos. El barrio, que es lo que mencionabas recién, que también es muy importante. Con esas dos violencias, la de la casa y la del barrio, el centro educativo lo que puede hacer es detectar que eso es un problema y ayudar internamente, con buenos vínculos internos, a que los estudiantes puedan empezar por decir que tienen este problema y a partir de eso trabajarlo. La tercera dimensión es la adentro del propio centro. Y esa sí es la más trabajable, es aquella en la que obviamente el centro tiene más incidencia. Sobre la de la casa y la del barrio, el centro puede escuchar, puede convertirlas en tema del proceso educativo, porque si no se convierten en un bloqueo, y tiene que trabajar con otros. Si hay un problema de violencia en la casa, no puede intervenir solo el centro. Tiene que haber otros actores con los que el centro colabore para resolverlo. Pero poder identificar que el estudiante tiene ese problema y ayudarlo a enfrentarlo y ayudarlo a buscar los recursos externos al propio centro es decisivo, y a veces el centro es el principal actor con el que ese estudiante tiene relación, más allá del barrio y la familia. Porque además, otra de las características que se ha estudiado de la pobreza es la ausencia de recursos, también es aislamiento social, también es estar encapsulado en el propio barrio, tener una red de relaciones menos amplia. No es que pasan todos los casos, pero hay una correlación. Cuanto menos recursos tengo yo, menos rica es mi red de vínculos y la información a la que accedo. Javier, también tuvieron ahí un hallazgo sorpresivo relativo a los desempeños en matemáticas y en lenguas y la distinción entre mujeres y varones. ¿Qué pudieron ver ahí y qué relación tiene con esto que venimos conversando? Yo creo que son temas independientes. Hay un desafío con respecto... Las mujeres vienen ganando muchísimo terreno en el sistema educativo uruguayo, incluso hoy en varios indicadores mejor que los varones, en aprendizajes y especialmente en aprendizajes en matemáticas. Lo que pasa en muchas partes del mundo, pero el dato sorprendente en Uruguay es que fue en matemática y en lengua, las mujeres en tercero mostraron peores resultados. ¿Y eso por qué? Eso hay que estudiarlo. Todo el tema de género es un tema que hoy abre muchas preguntas y que hay que analizarlo. ¿Se puede inferir que las mujeres sienten un clima menos seguro en sus centros educativos que pudiera tener una afectación por esto de la cuestión de género? Sí, no encontramos... Las diferencias no están en la seguridad, tal vez estén, pero esto es una hipótesis, tal vez estén en las expectativas,
Por ejemplo, otra cosa que nos sorprendió mucho y que asociamos a aprendizajes es la opinión, las opiniones y los valores con respecto al papel de las mujeres. Sí, no, tremendo. Tremendo que en las nuevas generaciones pero haya aparecido eso. es impresionante. Que el rol de la mujer es el de ser madre y cuidado Cuidar a del los hijos. hogar. Para 1 de cada 4 de los adolescentes que asistían a la educación. Hombres y mujeres piensan lo mismo. Esa pregunta la responden positivamente, o sea, diciendo que las mujeres se tienen que, diciendo que sí, eso es lo positivo, digamos, diciendo que las mujeres tienen que criar a los hijos, son las responsables de criar a los hijos, responden que sí más los hombres que las mujeres, y los hombres de sectores de menores ingresos con respecto a los de otros, a los de otros sectores. Pero ahí puede haber, entre otras, porque esto exige un análisis global, las expectativas que uno tiene influyen mucho también en el aprendizaje. Y si yo no tengo expectativas de seguir estudiando, Claro. La motivación es otra, el impulso de la comunidad es otro. los aprendizajes son otros, Totalmente. las expectativas de mi familia y de mi grupo de pares son otros. Son un conjunto de factores todos los cuales constituyen. Y ese dato, ese fue otro dato que nos sorprendió muchísimo, porque no, si ustedes le preguntan tremendo, a los ¿no? docentes, estoy seguro que los docentes opinan totalmente distinto que los estudiantes. No tenemos datos, pero me animo a arriesgar la hipótesis. Ahí hay una diferencia enorme entre lo que dice el sistema educativo, porque el sistema educativo, por supuesto, dice algo distinto, entre lo que dicen los docentes y lo que dicen los estudiantes y sus familias. Y ahí para mí hay un punto clave de esto que nosotros estudiamos, que es, hay diferencias en las opiniones con respecto a esto, con respecto al consumo de drogas. Con respecto encontramos un índice muy alto, no de uso problemático, no de que no pueden estudiar porque se drogan, pero consumen drogas a los 15 años. Sobre esto le quería preguntarle, Sida, porque supongo yo que es un dato que también sorprendido y preocupa, es el alto consumo de drogas legales y no legales por parte de los estudiantes. En este sentido, ¿qué puede hacer el cuerpo docente para atacar esto? Es un desafío enorme, porque yo el primero lo que diría es que lo que no me parece que sea una respuesta es decirle lo que piensa el sistema educativo, lo que pensamos los adultos informados sobre eso, que no deben consumir, lo que dice la ley, digamos, que no deben consumir, que es malo que consuman. El tema es que eso, así dicho, en una clase o en un centro educativo, obtura el diálogo. Vamos, le dicen eso y se acabó el diálogo. Entonces, yo casi que cambiaría un poquito la pregunta y diría, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y yo diría, escuchar. Lo primero es escuchar. Y estar dispuestos a escuchar algo que al sistema educativo le cuesta mucho, que es que los estudiantes y sus familias opinen distinto que lo que opina el sistema educativo y sus docentes. Porque si no hay escucha, no hay diálogo, y si no hay diálogo no hay proceso educativo. Entonces, esto, ojo, no supone que yo diga está todo bien, no supone relativismo, no supone decir, no, perfecto, si consumen droga, mirá vos, no. Pero supone que yo busque el momento educativo de plantearlo. Para poder plantearlo, el otro tiene que estar dispuesto a escucharme. Para que el otro me escuche, yo, en este caso, mi impresión es que es decisivo que yo lo pueda escuchar. El lío es que estas cosas, además, hay que irlas incorporando, y a eso se dirige, se orienta la transformación curricular que se inició el año pasado,
no forman parte. O sea, desde hace tiempo venimos diciendo que el sistema educativo trabaja solo con las cabezas y el intelecto, con la parte cognitiva de los estudiantes. No trabaja con los comportamientos, los valores, las decisiones, las expectativas. Todo eso tiene que irse incorporando, hace a lo más actitudinal y no a lo solamente a lo cognitivo. ¿Está incluido en la transformación educativa la generación de esos espacios? Porque eso requiere, digamos, una previsión por parte de las autoridades, de la estructura educativa, pero la adhesión de tiempo y corazón de los educadores, que haya adscriptos suficientes, que haya espacio, que haya un lugar agradable para estar, para convivir, para sentirse seguro, porque mientras hablábamos de todo esto de la seguridad y del clima de seguridad que significa un centro educativo, yo me imaginaba un centro educativo agradable, con calorcito, con una cantina, con espacios más allá del aula. ¿Eso se está pudiendo dar, aunque sea paulatinamente? Yo diría no, se está caminando hacia eso. Pero el Uruguay tiene centros, por ejemplo, el informe PISA del año pasado dijo que Uruguay es de los sistemas educativos más centralizados. ¿Qué quiere decir eso? Que es de los sistemas educativos donde menos decisiones se toman adentro de cada centro. Si yo no tomo decisiones adentro, si yo equipo docente, mis colegas y yo no tomamos decisiones adentro del centro, si el director y sus docentes no toman decisiones adentro del centro, es muy difícil que puedan construir un buen ambiente. ¿Pero eso pasa por las autoridades de los centros educativos o por, de repente, los inspectores regionales, que hay cosas que se limitan? Yo creo que pasa por ir cambiando progresivamente la manera de gestionar. Porque si hay centros educativos que tienen iniciativas, pero hay inspectores que dicen, no, esto no se puede hacer, no, esto no. No, ahí se bloquea. Pero el tema es que el sistema le da ese poder al inspector. Entonces, ¿habría que retirar un poco de poder? Sí, hay que dar más poder a los centros. ¿Y hay iniciativa? Y hay un proceso de eso. Hay un proceso de... Por ejemplo, por primera vez en este periodo de gobierno tenemos en el CODICEN un organismo que es la Unidad de Gestión de Centros. Fíjense, había unidad de oficina del estudiante, formación docente, o sea, los otros componentes del sistema educativo estaban. El centro no aparecía como un factor. Los centros María Spínola claramente están caminando en esa dirección. Si los centros María Spínola se pueden masificar, digamos, se pueden generalizar, ahí vamos a haber dado pasos, porque estos cambios, cuando los centros llevan décadas, y incluso fueron creados. Cuando yo aprendí a trabajar como docente de esta manera, esto no cambia de un día para el otro, no cambia porque me digan cambió. Esto cambia porque se va. Por eso yo decía, el punto de partida es un punto de partida de centros con muy pocas capacidades. Placida, ¿y hay un proceso de acompañamiento? Y si lo hay, le pregunto si es el suficiente. Y me refiero a acompañamiento como cuando uno, por ejemplo, hace crecer una planta, le pone un tutor para que no se vaya torciendo, por graficarlo de alguna manera. ¿Esto se da en los centros educativos con los docentes y los estudiantes? Se da cada vez más. Está probado que es muy importante ese acompañamiento. El aumento del tiempo pedagógico o los sistemas de tutoría que desde hace tiempo se vienen implementando van en esa dirección. Es la orientación de la eliminación de la repetición, no decirle... la repetición es lo que no hay que hacer en evaluación, de decirle, no aprobaste, no seguís, sino justamente lo que planteabas de darle los acompañamientos para que... Hay que decirle con claridad si lo logra o no lo logra. Pero si no lo logra hay que darle un acompañamiento más intensivo a través de otras modalidades. Eso requiere más tiempo en el centro educativo, que es uno de los desafíos, y requiere un tiempo organizado de otra manera, o sea, no hacer más de lo mismo en ese tiempo. Eso, el sistema educativo uruguayo, que es un sistema
organizado en base al profesor aula y a las horas aula. A mí me contratan por dar la clase y después termino, y para poder llegar a un sueldo, a un ingreso razonable a fin de mes, tengo que picar en otro y... Exactamente. Incluso a nivel de primaria, en donde es más fácil y hay condiciones más favorables, de cualquier manera no todos los maestros tienen horas para trabajar junto con los demás. Hay maestros, hay una parte de los maestros a los que se les paga solamente las horas de aula. ¿Qué pasa? Que hemos visto también. Cuando se pagan horas que no son de aulas, no siempre se aprovechan bien. Por eso yo decía que no es un cambio de un día para el otro. Hay que aprender a usar, hay que aprender a trabajar en equipo. ¿Qué significa que no se usan bien? Que no se usan no se destinan a ese diálogo con los alumnos, a planificar... O a planificar, o a evaluar, o a definir criterios comunes entre los docentes. Hay distintos problemas de funcionamiento en esas horas. Por eso yo decía, es un tema progresivo en donde el sistema educativo uruguayo viene de una vieja estructura muy alejada de todo esto, que funcionó bien, yo diría, hasta los 70, 80 del siglo pasado, y que después ha venido en un proceso de deterioro que tiene una característica, es lento y por eso es poco perceptible. Claro. Sí, ahora no habría excusa, ¿no? Está bajando la matrícula, en unos años se va a notar. Hubo una mejora en los espacios edilicios. Bueno, está este intento ahora con la transformación educativa. No debería. Me cuesta pensar que se puede concretar en un mediano plazo cuando todavía hay liceos que no tienen horas de profesor de historia, en primero liceo, me consta, acá en Montevideo, ¿no? Sí, entonces me cuesta pensar en que, bueno, puede existir ese espacio. Hay que mirar todo, hay que mirar ese problema, que es un problema muy grave y muy serio. Nos preocupa la asistencia, pero resulta que hay, como tú decías, alumnos que no tienen docentes. O sea... Hubo el ejemplo de historia, porque sé que es una cuestión real que conozco, pero por decir una materia que no tenía dificultades en cuanto a disponibilidad docente, como puede ser otras de números, ¿no? Sí, no, ese tipo de dificultades existen. Existe también algo que desde el año pasado, que hay en el mundo y en el Uruguay no existía, y que hoy ustedes lo pueden encontrar en internet, una herramienta para la autoevaluación de los centros educativos, públicos y privados. O sea, para que el centro educativo mire cómo está. Lo cual es un enorme paso. Y la autoevaluación es el primer escalón para empezar el proceso de mejora. O sea que hay que mirar todo el panorama. Yo diría, venimos de un sistema con problemas graves y viejos. Y está empezando a cambiar. Nosotros identificamos, los cambios son todos y son suficientes, no. Hace falta continuar muy decididamente y probablemente en algunas cosas como esto de las tutorías profundizar el esfuerzo e incrementar el esfuerzo. Pero también es bueno estos informes que antes no existían, que nos dicen, miren, hay que seguir trabajando muy fuerte en el clima, porque el clima no es un tema accesorio, no es un tema menor, que los vínculos, los datos muestran que ayudan a que aprendan. Bien, Lacida, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.